Una bendición para mí como pastor es poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y agradecerles porque juntos estamos predicando, ya que ustedes están compartiendo este mensaje por muchos lugares de mi país Chile y también en muchos lugares fuera de mi nación, en diferentes países de esta redonda tierra. Y es una bendición, porque así juntos podemos predicar y extender el mensaje del Señor. El texto que quiero leer está en el libro de Lucas capítulo 17, verso 10, y lo voy a leer de la Reina Valera y también de la Biblia NTV. Dice así: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y la NTV nos dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¡Wow! Qué fuerte es esta palabra, ¿no? Quiero comenzar diciendo, el deber de un siervo es atender primero las necesidades de su Señor. Y negarse, sí, negarse a todo para servir y no ser negligente para no sufrir consecuencias lamentables. Recuerde que el Señor es dueño de todo y es Señor de todo. En la Biblia aprendemos que hemos sido llamados a servir y no a ser servido. El siervo que se niega a servir a su amo dice que es declarado inútil. Lucas capítulo 17, verso 7. En la época de Jesús los siervos eran propiedad de los señores. Eran más parecidos a un esclavo, escúcheme bien, eran más parecidos a un esclavo que a un empleado. Estaban obligados por ley a hacer todo lo que necesitara su dueño. A cambio, el señor de ellos cuidaba de sus siervos. Amados y amadas del Señor, hemos sido llamados por el Señor para cumplir sus propósitos. Recordemos, sus propósitos, no los nuestros. Y no debemos tomar nada de lo que a Él le pertenece. ¿Por qué? Porque nos debemos a Él en todo lo que Él nos manda hacer. En mi caminar me he dado cuenta que muchas veces la presencia del Señor no es manifestada en grandes eventos y también en los pequeños eventos. ¿Por qué? Por la vanagloria de los hombres, donde muchas veces nos encontramos dándole culto a la personalidad y no a Dios. A esto se le llama muchas veces, y es lo que se ha metido dentro de la iglesia, el humanismo. El humanismo es una doctrina o actitud vital que se basa en la idea de que los valores humanos son integrales. ¿Qué quiere decir? Considerar al ser humano como el centro del universo. El otro extremo también que existe es porque algunos de los que hablan de Dios con tanto fervor no han sido puestos por el Señor. Lamentablemente se nombran solos y ocupan lugares y cargos que no les corresponde. Hay una palabra que me gusta mucho en Deuteronomio capítulo 18 verso 20 donde dice, y donde nos da a entender que corren un riesgo todos aquellos que hablan del Señor, siendo que Dios no le haya mandado a cumplir. Cuando Dios te llama no se equivoca, y creo que es importante que si hemos sido llamados por Dios, tenemos que tener claro a qué Dios nos llamó. No nos llamó a ser servidos, sino a servir. No nos llamó a hacer lo que nosotros querramos, sino a hacer lo que Él quiere. Porque así será la única manera de que Dios va a manifestar su gloria y sus bendiciones abundantes. Es lamentable estar viviendo en estos tiempos un alejamiento de la presencia de Dios, donde ya no vemos esos avivamientos, donde la gente se convertía y milagros sucedían, donde las calles se llenaban de predicadores y predicadoras motivadas y motivados a ganar personas para el reino de Dios. Hemos escuchado decir muchas veces, y cada año lo escuchamos, dejamos las calles de nuestro país y el enemigo se ha apoderado de ellas. Pero mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para cambiar esta realidad? Seguimos parcializados en nuestro metro cuadrado, hablando de unidad, pero alejados de esa realidad. Dios nos ha dado todas las herramientas para hacer realidad esa declaración. Y me quiero dirigir al pueblo de Chile.
Muchas veces hemos escuchado Chile para Cristo, pero estamos tan lejos de ella por el solo hecho de no extender el reino de Dios ni entender que somos el medio que Dios tiene para lograrlo. Quizás en tu país, quizás en tu nación, has tenido toda la facilidad para poder extender el reino de Dios, pero no hemos hecho, no hemos cumplido con lo que Dios requiere con nosotros. Entender que todo lo que podamos lograr, que todo lo que podamos llevar adelante, gracias a Dios, necesitamos en estos tiempos, necesitamos entender y reconocer que somos sus siervos llamados a servir y obedecer para lograr el propósito a lo que fuimos llamados. Esto, amado, cuando lo entendamos y lo vivamos, esto, amados siervos y siervas del Señor, es lo que nos permitirá establecer el reino de Dios, el reconocer que somos siervos y que lo que hacemos es lo que debíamos hacer, simplemente eso. Todo lo extraordinario, por decirlo así, que podamos lograr que pueda suceder en nosotros en el camino, como los milagros, las transformaciones de muchas personas, el crecimiento en los lugares donde Dios nos ha puesto y ser próspero en todo el sentido de la palabra. Lo único que nos queda decir gracias, Señor, porque nada nos merecemos, porque somos siervos inútiles. Aleluya. Hoy, lamentablemente, hemos caído, amados hermanos, en transar una palabra. Hemos caído en predicar un mensaje no tan bíblico, porque todos los problemas que hoy están sucediendo en el mundo nos están llevando a tener una necesidad económica. Y como muchas veces no vemos resultados económicos, estamos transando la palabra y no predicando la verdad que tenemos que predicar. Y no hay presencia de Dios. Quizás vas a tener una iglesia llena de personas, pero no de discípulos, no de gente convertida. Quizás vas a lograr tener una iglesia llena y donde quizás vas a lograr tener una posición económica ajustada, pero no vas a tener el respaldo de Dios. Y cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a decir siervos inútiles. Es tiempo, amados y amadas. Y no solamente me estoy dirigiendo a los pastores, a las pastoras, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a aquellos que tienen un ministerio. Me estoy dirigiendo a toda la iglesia en general, a nuestros hermanos y hermanas, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito que lamentablemente no estamos cumpliendo. Pero es tiempo de reconocer a Dios en todo lo que hemos logrado y le mostremos a nuestra hermandad que los logros que estamos teniendo, porque el Señor lo está provocando, porque muchas veces en nuestros púlpitos no estamos mostrando a Jesús y la gente más está siguiendo al hombre que a Dios. Y es por eso que cuando cae alguien, la iglesia se derrumba y culpa a Dios. Pero si nosotros le enseñamos a mirar a Cristo a las personas, verás que tendrás un cambio y la bendición no va a ser necesaria que la busques con engaño y vendiendo el mensaje o vendiendo la salvación por un plato de lenteja. La Biblia nos habla de Pablo y Apolos. Ellos fueron cristianos judíos que sirvieron a Dios y ayudaron a expandir el evangelio en las congregaciones de Efeso y Corinto. Pero algunos creyentes, como pasa hoy, algunos creyentes de Corinto se referían a sí mismos como preferencia diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y otros decían, yo soy de Cristo. Quizá alguno en este tiempo puede decir, yo soy de las asambleas de Dios, yo soy de la iglesia pentecostal, yo soy de la iglesia bautista, yo soy de la iglesia alianza, y yo soy de cuántas iglesias que hoy han salido y que hay tantos nombres. Quizás yo soy de eso, pero mire lo que dice 1 Corintios, mire lo que dicen estos grandes hombres en 1 Corintios capítulo 1, verso 12 al 13, y leo el verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Mire qué importante, mire qué necesario es rendirle a Dios la gloria y reconocer que somos siervos inútiles para que la gente empiece a mirar a Jesús y no nos empiece a mirar a nosotros. Y seremos, como dicen las Escrituras, que haremos mayores cosas de las que hicieron nuestros hermanos en el pasado. En estos tiempos hemos sido llamados a hacer cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias. El Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen. Pero hoy, lamentablemente, ¿dónde están esas señales? ¿Por qué no vemos los grandes milagros? ¿Por qué no vemos los grandes milagros extraordinarios que Dios prometió en estos tiempos? Porque lamentablemente le estamos dando culto a la personalidad, porque lamentablemente hemos ocupado el lugar de Dios y no le estamos dando el lugar que a Él le pertenecen. Hoy necesitamos volver los púlpitos al Señor, hoy necesitamos entregar la gente al Señor y no apropiarnos de la gente y manejar la gente para obtener los beneficios personales que necesitamos, no entendiendo que si Dios nos llamó, Dios nos va a dar abundantemente, porque Dios no llama a ninguno a fracasar, Dios no llama a ninguno a retroceder, sino a avanzar, Dios no llama a ninguno a hacer cola, sino a hacer cabeza, porque aquellos que estamos llamados por el Señor, hemos sido llamados a hacer las cosas imposibles posibles, porque ya no vivimos nosotros. Una vez que Cristo viene a nosotros, tenemos que morir, y cuando morimos, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, y todo lo que nos propongamos en el Señor, escúcheme bien, todo lo que nos propongamos en el Señor, lo vamos a lograr. Él va a suplir todas las necesidades, siervo, sierva, ministro, líder, tú que estás en la obra del Señor, tú que estás ahí trabajando en la obra del Señor. No tenemos que vender la salvación por un plato de lenteja, no tenemos que transar un mensaje dulce. Hoy se está predicando mucha dulzura, que Dios te va a dar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a guardar, pero nadie está predicando arrepentido y convertido, porque si no hay arrepentimiento, si no hay un verdadero convertimiento, todo lo que le puedas prometer a la gente, nada de esa gente va a recibir. Lo único que vas a lograr es que tú te hagas rico, pero la gente se haga pobre. Y Dios ha venido a enriquecernos, no tan solo espiritualmente, sino económicamente, porque en la cruz del Calvario Dios nos dio la salvación, Dios nos dio la sanidad y Dios nos dio la prosperidad económica, porque en Él está todo. Aleluya. Hoy Dios quiere derramar su gloria, pero hay algo que le impide, hay algo que le impide que esa gloria sea manifestada en estos tiempos y la gloria del Señor pueda ser manifestada sobre toda nuestra tierra. ¿Y cuál es ese impedimento? Eres tú que te pones en el primer lugar y no le estás brindando la gloria al Señor. Hoy necesitamos que Chile sea para Cristo, pero Chile va a ser para Cristo cuando nos humillemos delante de Él y reconozcamos que somos siervos inútiles. Aleluya. No importa tu posición social, no importa tu cartón ministerial, lo que importa es que tu corazón esté rendido a Jesús y que prediques la palabra tal cual es, a tiempo y fuera de tiempo. Este principio es el que cada uno de nosotros debemos tomar para poder lograr las cosas que Dios quiere que logremos, porque tú y yo somos el medio que Dios quiere usar. Si queremos un Chile para Cristo, es tiempo de reconocer en nosotros lo que hemos hecho mal, para que las cosas buenas, y sé que muchas cosas buenas hemos hecho, no se opaquen, y así el nombre de Jesucristo sea exaltado. Amados y amadas, teniendo a Cristo en nosotros, no tenemos la necesidad, como dije delante, de transar un mensaje, porque Él es el proveedor de todo. Porque Dios, cuando te llama y cuando llama a alguien, no se equivoca, y cuando lo llama lo sostiene, le provee, le suple todo, porque Dios te llama no para ser avergonzado, sino te llama para que levantes el nombre de Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Hay un texto que es muy leído en Segunda de Crónicas capítulo 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto, amado, es para nosotros, no es para el mundo.
Es tiempo de humillarnos, es tiempo de decir como el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Necesitamos ponernos delante de Dios para que Él nos examine, porque quizás nuestro corazón nos está engañando, porque a lo mejor no le hemos rendido totalmente el corazón al Señor. Recordando a David, ¿por qué Dios le llama un hombre conforme al corazón, siendo que hizo muchas cosas que no eran correctas? Pero ¿sabe por qué le llamó un hombre conforme a su corazón? Porque David se aborreció a sí mismo. Amados y amadas, es tiempo de volvernos a Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué mensaje estamos predicando? ¿Qué gloria le estamos dando al Señor? Nos dice la Escritura en Lucas 17, verso 10, que somos siervos inútiles. ¿De qué nos tenemos que creer? ¿De qué no tenemos que vanagloriar? Si todo es de Él, ¿a quién servimos? ¿A nuestro yo? ¿A nuestro ego? ¿A nuestra seguridad económica? ¿O servimos a Dios? No importando nada. Cuando tú y yo entendamos eso, las puertas de los cielos se van a abrir y se van a abrir en una manera gloriosa, porque la bendición va a venir en abundancia, en abundancia. Hoy necesitamos humillarnos, porque Dios quiere hacer cosas grandes y los impedimentos muchas veces somos nosotros, que estamos ocupando el lugar de Dios. Volvámonos al Señor, examinémonos y veamos dónde estamos apuntando, por dónde va nuestro camino. ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a la palabra del Señor y vamos a la oración, para que Dios a través de la oración nos escuche y a través de la palabra alumbre nuestro camino. Amados y amadas, Iglesia del Señor, aún tenemos oportunidad de hacer las cosas bien. No digo que todos las hacemos mal, no. Pero si no está Dios en medio de todo, de por hecho que nos estamos equivocando, porque sin Dios nada podemos. Que esta palabra nos permita examinarnos y ser sinceros a nosotros mismos, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Y ten cuidado, que si Dios no te llamó, no ocupes un cargo dentro de la iglesia. Porque si Dios no te llamó, será lamentable para ti, para los que te siguen y para tu familia. Que la paz del Señor esté en vuestro corazón. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero no es porque los obreros sean pocos, Dios va a llamar a cualquiera. Lo primero que hizo Pedro en su mensaje fue declarar: arrepentidos y convertidos. Si no estamos arrepentidos, si no estamos convertidos, estamos corriendo un grave peligro. Que Dios te bendiga.